18 documentales, 9 largometrajes y 5 cortos han llevado el sello de esta casa durante 2018. Aragón TV apoyó con 400.000 euros 32 creaciones a través de la financiación anticipada. Para el año que viene prevé incrementar la cifra y adelantar las convocatorias para facilitar la búsqueda de otros apoyos económicos y la viabilidad de los proyectos. Muchísimo mejor porque se trabaja con mucho más comodidad y además el estar apoyados por una televisión te abre las puertas para otras ayudas como la del Ministerio y para buscar otras financiaciones. Quizá aquí lo que nos ha faltado siempre ha sido ventana. En los últimos 10 años, yo que llevo bastantes, en los últimos 10 hemos notado que con esta ventana pues los proyectos podían salir adelante. Pero Aragón TV da un paso más y apuesta por incrementar recursos para la producción de contenidos, dando especial espacio a las productoras independientes. Lo que nos gustaría es que las productoras sintieran que CarTV, que la televisión de Aragón, la radio de Aragón es su casa y que pueden venir a explicarnos, a contarnos sus proyectos, y aquí van a contar financiación, no siempre toda la que les gustaría, pero sí que vamos a intentar acompañarles también en la difusión de sus proyectos. De hecho, esta casa ya prepara su primera serie de ficción. También como novedad la puesta en marcha de Aragón Cultura, un nuevo canal digital para la difusión de la cultura con raíces aragonesas.